Bueno, vamos a hablar con una especialista, psicóloga, psicoanalista, una amiga, la licenciada Viviana Piccolo, a ver si está del otro lado. Buenas noches. Buenas noches, audiencia. Espera que te voy a bajar un poquito. Salís No, más... no me bajes, Raimundo. Estás más fuerte que una feminista en una marcha de Plaza de Mayo, querida. Es tremendo cómo sale el audio. Bueno. ¿Se escucha bien? A ver, ahí sí. Vamos a bajar un poco la cortinelli. Ahí está, gracias Tito. Tito en la operación técnica. Bueno, ¿cómo estás, Viviana? Muy bien, muy contenta de estar acá en Puchero Misterioso. Me encanta el nombre. Bueno, ¿te gusta? Bueno, el nombre, un día vamos a contar el origen del nombre. Tiene que ver con nos remontamos a la época de Carlos Gardel. Pero bueno, en esa época nosotros todavía no habíamos nacido. Ajá. Bueno, estamos hablando esta noche, ¿qué podemos hacer para estar un poco menos locos psicológicamente con este tema de la cuarentena? Y yo creo que vos debes tener algunas ideas para darnos y hacer algún análisis al respecto. Bueno, me parece que, por empezar, es conveniente no generalizar. Ajá. Los psicoanalistas estamos más habituados a ir tentativamente viendo qué le pasa a la gente, y naturalmente no es lo mismo lo que le pasa a una persona, a una pareja, claro, a una familia o a un colectivo, ¿no? En el medio de todo este desastre, este despelote, entre comillas. Aclaremos que colectivo no nos referimos a la línea 60, sino estamos hablando al grupo, a los grupos humanos. Nos referimos a toda una sociedad. Claro. No solamente a la Argentina, ¿no? Esto está pasando en el mundo, obviamente. Y en Argentina, por supuesto que tampoco es lo mismo cómo se vive esto en la capital, en la provincia, en el norte, en el sur. Y como vos decías hace un rato, sí, no es lo mismo estar de cuarentena solo que acompañado, claro, ¿no? Es mejor solo. Yo tengo un amigo que dice es mejor estar solo. Tengo un amigo que vive en Casilda, que está de novio, es un tipo grande. Ajá. Él se separó, estaba con una chica ahí de un pueblo vecino y el tipo fue piola, le dijo, mira, esta cuarentena, mejor vos quedate en tu casa, yo me quedo en la mía y la extraña, pero me dice, hubiera sido peor si nos quedábamos juntos, pero bueno, esto es un tema de ellos. Lo que pasa es que uno no está solo cuando está solo, ¿no, Raimundo? Epa. Claro, Primer subrayado de la noche, espera que voy a sacar el resaltador. Un resaltador verde fluo. Cuando uno está solo, no está solo. No, me parece que, por ejemplo, sí, ahora estamos con la radio, estamos en radio, ¿no? Que además nos permite descansar de tanta pantalla. Sí. En ese sentido, salvando distancias, hay algo evocador en la voz, ¿no? Tiene que ver también con el trabajo que hace un analista con otra persona. Correcto. Se escuchan, nos escuchamos, ¿sí? Pero además uno está con esta realidad que nos atraviesa a todos, pero también con cuestiones internas. Sí. Decías, bueno, ¿qué podemos hacer frente a esta cuestión, ¿no? Tan trágica, tan complicada? Me parece que uno puede entrar en resonancia con distintas cuestiones imaginativas. Por ejemplo. Y yo pensaba todo lo que nos acompañan los amigos. Sí. Amigos, sí, ¿cómo? No, es verdad, los amigos, yo creo que ahora han aparecido mucho más. El tiempo para los amigos, llamar, un WhatsApp, el Zoom, reuniones virtuales. Lo que pasa es que el argentino está sufriendo, en particular, esta cuarentena, porque tiene una tendencia muy gregaria, muy social. Entonces, todo esto nos pone en un brete que tiene que ver con qué respuestas tenemos los seres humanos frente a los límites. Por ejemplo, vos decías que notabas que hay como una especie de beligerancia, ¿no? Sí. De violencia. Te escuchaba antes de que me llamaras. Sí. Por este hombre que te puteó en la calle, ¿no? Sí. Me parece que ese es un tipo de respuesta que por ahí nos está hablando de cuestiones más traumáticas a ser vividas, ¿no? Claro. Muy, muy, muy distinto de alguien que se sitúa frente a
a esta cuestión pidiendo, por ejemplo, más contención, dejándose acompañar. Claro. Puede ser por un amigo o puede ser por la música también, ¿no? Puede ser por la música, sí, una linda compañía, claro que sí. Este aislamiento me parece, Raimundo, que plantea una suerte de pausa también en los tiempos que vivimos. El programa desde ya que es muy ágil y me encanta, pero también, ya que me preguntas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para estar mejor? Yo creo que es como entrar en sintonía con cosas que no hacemos habitualmente. Claro. Porque uno no está en la casa todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, sin embargo, ahora sí. Sí, por ejemplo, este programa podría plantear una pausa, un remanso. Por ejemplo, vienen el jueves a escuchar que no transmitimos y se vienen acá a plataforma MixLR y escriben entre ellos. Yo no estoy, pero de pronto... No sería lo mismo. Es lo mismo, bueno, pero reflexionan, o sea, pueden hablar entre ellos, qué sé yo, digo. Sí, me parece que una dimensión es la sintonía con el otro, ¿no? Sí. Y qué te pasa y qué nos pasa, y conversar, ¿sí? Y otra muy distinta es reflexionar. Me parece que hay sujetos, hay personas que tienen en este momento dificultad para empezar a pensar qué les está pasando, ¿no? Hay como una especie de dificultad para manejarse con los tiempos. Las circunstancias son totalmente diversas. Te hago una pregunta. ¿Hay personas, yo sé que continúan su terapia vía, digamos, con cámara, vía web? Sí. ¿Esto funciona? ¿Sirve? Sí. Y particularmente, si bien atiendo en forma remota, sí. Y una de las cosas que yo sugiero, no solo también por como decías, ¿no? Por las dificultades técnicas. Sí. Y yo sugiero apagar la pantalla. Me parece que desde ya que hay personas que tienen más necesidad de ver a su terapeuta, a su analista, ¿no? Sí. Necesitan ser más sostenidos en esta experiencia. Ajá. Sin embargo, hay otros que aprovechan mejor la sesión, su hora, cuando solo nos escuchan. Y yo creo que tiene que ver y se relaciona con el nombre de tu programa, con una dimensión de misterio, por ejemplo. No es lo mismo la saturación que da una imagen, ajá, ¿no? Cuando nos vemos, cuando nos miramos, que, repito, tiene una vertiente muy útil, ¿no? Porque sostiene y es sostenedora, pero también puede saturar. En cambio, la voz, como cuando la persona se recuesta en el diván, ¿no? Sí. Y nos escucha, tiene algo más evocativo que propicia el contacto con, no solo con la realidad concreta, compartida, ¿no? Que en este caso tiene que ver con la pandemia, la cuarentena, el riesgo y el temor a enfermarnos, sino uno entra en conexión con sus propias cuestiones, su realidad psíquica, diría Freud. Ahora, yo pensaba, ¿no? Si uno si haces psicoanálisis ortodoxo, digamos, donde vos te acostás en un diván, vos no lo ves al analista, lo escuchás, sabés que por está eso digo, y no lo estás viendo. O sea que, en cierto sentido, seguir haciendo sesiones de terapia por internet, ni siquiera haría falta la cámara, porque vos no lo tenés que ver al analista. Así es. O sea, solamente en un chat, digamos, por vos, podría hacer una sesión de terapia, hasta que esto termine. Así es. En ese sentido, los psicoanalistas, comparados con otros trabajadores, somos unos privilegiados. Podemos seguir atendiendo a las personas con esta complicación, ¿no? Somos unos... En el trabajo tuyo clínico, digamos, secreto profesional mediante, por supuesto, ¿vos ves que el tema del coronavirus está muy presente en lo que se habla en la sesión? ¿O cada uno sigue con su problemática habitual? Mira, estamos transitando
alrededor de, ya promediando los 2 meses, ¿no?, de cuarentena. Sí. Al principio el asunto estaba muy en primer plano, pero como siempre, y para los psicoanalistas, la realidad fáctica, la realidad consensual, la realidad que conocemos todos, Sí. no coincide, no es exactamente proporcional a la realidad de lo que le preocupa a cada persona, su mundo interno, su Claro. realidad psíquica. Entonces, lo que al principio empieza hablando el paciente en relación a el temor a enfermarse, por ejemplo, y Sí. las consecuencias que todo esto trajo, ¿no? Miedo al desamparo, miedo a la pérdida, sobretrabajo, Miedo a la muerte, miedo a la miedo muerte. a la muerte, ¿sí? Y todo eso empieza a entrar en conexión con la propia historia y cómo uno vive este tipo de cosas, cómo uno se sitúa. O sea que Por eso las respuestas son sí. O diferentes. sea que en definitiva siempre es, digamos, sería qué es lo que a mí me pasa con la realidad que me circunda. O sea, no es importante tanto la realidad o lo que llamamos la realidad desde el punto de vista fáctico, sino lo importante es lo que me pasa a mí. Porque a cada persona le pega diferente, es como en las relaciones de las personas. Viene, por ejemplo, alguien y dice, no sabés lo que me pasó con fulano, me dijo tal cosa. Y si vos si te quedás enrollado en lo que te dijo, bueno, es materia ya de terapia, porque si estás muy enroscado quiere decir que esa discusión o ese episodio tocó un botón tuyo interno que seguramente no tenés resuelto o que tenés que rever. Sí, es interesante lo que decís, porque no quiere decir que los psicoanalistas no tengamos en cuenta la realidad concreta. La tenemos en cuenta, pero también nos ponemos en estado, ¿sí?, para poder escuchar en resonancia, te diría, ¿no? Como decías, lo que me pasa a mí, pero también lo que me pasa a mí tiene que ver con lo que le pasa al otro. Sí. Y esa es una dimensión, me disculpo por el término técnico, pero es una dimensión diagnóstica, ¿no? Habla mucho de alguien cuando alguien puede hablar de sí mismo, pero también tener en cuenta a los demás. El grado de tolerancia frente a una circunstancia como esta, frente a lo que le pasa al vecino, lo que le pasa al amigo, lo que le pasa a la pareja, es muy importante. Ahora, ¿cómo va a leer esto que le pasa a sí mismo y le pasa al otro? Es muy singular, por eso decía que es conveniente no generalizar y además ir despacito, ir muy despacito. Me parece que el tiempo de la sesión también, ¿no?, es un tiempo muy personal, muy particular, que además construyen los dos juntos, ¿no? Sí. La persona que se atiende y el analista que escucha. Acá la oyente Lulilú escribe, te voy a leer algunos comentarios, dice, hay que lidiar con uno mismo y con el coronavirus. Creo que sí. Así es, por supuesto. El coronavirus es el coronavirus, ¿sí? Y es un virus, ¿no? Con todos los articuladores que tiene una enfermedad. Yo puedo tener miedo de salir afuera, puedo empezar a sentirme muy, muy encerrada y agarrarme claustrofobia, puedo entrar a querer limpiar todo y después empiezo a darme cuenta que, bueno, que en realidad limpiando también me ordeno porque hacía mucho que no estaba en casa y entonces hay algo de esta crisis que empieza a, paradójicamente, a tener algo positivo si me cuido, si cuido a los demás, si veo qué tipo de respuesta tengo a este límite que me pone la vida. Acá me llega una pregunta por WhatsApp que me dice, ¿los psicoanalistas se psicoanalizan? Sí, por supuesto, por supuesto. Nos psicoanalizamos mucho. El psicoanálisis desde luego, es un método de tratamiento, pero también es un
técnicamente diría que es un método de investigación. ¿Y qué investigamos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Pero no tiene que ver exactamente con una dimensión de comprensión racional. Es más sutil, es qué significan las emociones para uno, ¿no? ¿Qué significa la vida? Sí, cuando uno va a terapia, digamos, uno dice va a terapia, no necesariamente está haciendo psicoanálisis, porque hay distintas líneas, ¿verdad? Así es. El paciente o el que quiere ser paciente de X terapeuta tiene que preguntar qué técnica o en qué línea trabaja. ¿Está bien? O sea, uno puede preguntar. Sí, eso en los 70 no era tan así. Hoy te diría que hay muchos psicoanálisis, ¿no? Ajá. Pero no solo por las escuelas, Sí. por lo que se llama movimiento psicoanalítico. Ajá. ¿No? Porque dentro de las escuelas también están los que pueden tener una mirada más colectiva, y los que pueden incluir y ayornarse, ¿no? A una escucha que está un poquito más, ¿cómo diría? Balanceada con todo el agua que ha corrido bajo el puente. Ahora, ¿no? Vos hablabas sí. de la lectura de género, por ejemplo, ¿no? Y cómo lo político también atraviesa esta cuestión. Me parece que hoy el psicoanálisis está ayornado y entonces se encuentra con personas que sí, nos preguntan si trabajamos así, si trabajamos asá, nos aclaran que no quieren meterse con demasiada rapidez por ahí en el pasado, porque les surge solucionar algunas cuestiones, ¿no? Aunque es discutible esto de solucionar, bueno, pero eso, para responderte, claro, ¿no? Eso es algo que ahora te iba a preguntar, pero digo, independientemente de que la terapia sea psicoanalítica ortodoxa o lacaniana o lo que sea, creo que está bueno tener un espacio personal para ir a reflexionar sobre lo que a uno le pasa, o sea, tener, por ejemplo, 45 o 50 minutos una vez por semana para ir a hablar de lo que uno lo hace, el sufrimiento, digamos, ¿verdad? Exactamente. Y otra cosa que quería decir es que a veces un paciente siente que el terapeuta comprende su sufrir y hay casos en los cuales una persona interpreta o siente que su terapeuta no entiende lo que le pasa. Eso también ocurre. Es algo que yo escucho mucho. Por supuesto. Como en toda profesión hay, y lamentablemente, incluso como cierta caricaturización, ¿no? Sí. De la figura aquella del psicoanalista que se quedaba mudo y no decía nada. Y eso, si bien tiene su razón de ser técnicamente, ya y hoy está más bien caduco. Por lo menos somos muchos los psicoanalistas que entendemos el trabajo más conjunto, ¿no? El psicoanalista no hace nada sin su paciente y el paciente no hace nada sin su analista. Son una dupla. Claro, la caricatura del psicoanalista que se queda dormido, porque el tipo le habla. Que se queda dormido y puede quedarse dormido por falta de empatía, también puede quedarse dormido porque su paciente no está nada bien y le transmite algo muy down, ¿no? O claro, muy mortífero. Puede haber infinidad de cuestiones, acá de matices. Perdón, porque lo estoy tratando de leer rápido porque están escribiendo mucho los oyentes. Sí. Roberto pregunta, si alguna vez echaste a un paciente que te alteraba o que tenía un comportamiento loco, o no sé cómo decirlo, o renunciaste a atenderlo, ¿puede ocurrir eso? Puede ocurrir, evoco un caso que describió un psicoanalista inglés muy importante, muy conocido, ya fallecido, Winnicott, que él no echó para nada a un paciente, pero sí se había referido a un paciente que estaba viviendo un proceso muy particular y que
Winnicott alertaba, si recuerdo bien, ¿no?, ante cuestiones de, por ejemplo, que cuando un paciente porta armas. Ajá. Y creo que sería una situación delicada, ¿no? Pero me parece que la pregunta de Roberto hace a algo muy importante que estamos rozando también, ¿no? Y que tiene que ver con qué respuestas tenemos frente a límites que son necesarios. Los analistas también tenemos límites. Bueno, acá Roberto aclara que es odontólogo y él alguna vez echó del consultorio a algún paciente. Yo tiendo a tratar de entender siempre, ¿no?, qué le pasa al paciente y por qué hace lo que hace. Supongo que tendría mis recaudos, ¿no?, frente a una situación semejante, pero afortunadamente no me ha pasado. No me ha pasado. Te voy a preguntar algo que también se pregunta mucho la gente. ¿El psicoanálisis, existe una cura? Como cuando vas al médico que te dice, bueno, listo, le di de alta o ya está bien, se curó. ¿Existe el concepto de cura en psicoanálisis? El concepto de cura es muy discutido, muy discutible, justamente porque las distintas escuelas en psicoanálisis tienen distintas teorías, ¿no?, de acuerdo a cómo entienden la cura. La cura no es lo mismo en una neurosis, ¿no? No es lo mismo en, comillas, la locura, la psicosis. Me parece que tiene que ver con discernir, diferenciar lo que es el plano de los síntomas, ¿sí? Sí. Los síntomas pueden remitir más o menos rápidamente, pero no así lo que sustenta la motivación inconsciente. Podemos decir, de esos síntomas. Podemos decir así de manera muy cotidiana, ¿qué síntoma es todo aquello que se repite y que nos hace sufrir? Sí, cómo no. Para decirlo así, burdamente. Sí, no tan burdamente, ¿no? Un síntoma es algo que nos habla de la dimensión conflictiva, ¿sí?, que nos atraviesa a todos los seres humanos. Lo que pasa es que hay conflictos y conflictos, y hay síntomas muy invalidantes, Claro, hay otros que no, y además hay otra distinción muy importante que hacer, que es que la que tiene que ver con que hay cosas en las que yo puedo darme cuenta que estoy sufriendo, pero hay otras que no, y que hago sufrir a mi compañero, a mis hijos, a mis amigos. Esto es de otra categoría, ¿no? Entonces muchas veces hay personas que consultan porque quieren vivir mejor, porque están desvitalizados, porque se sienten paralizados, porque no están contentos. Pero hay otras que están bárbaro, pero resulta que les complica mucho la vida a los demás. Me acuerdo de un concepto que alguna vez estudié que hablaba de lo ego sintónico y lo ego distónico. Es decir, exactamente, ego sintónico es cuando te das cuenta que algo te pasa y ego distónico es cuando no te das cuenta lo que te pasa. Que ahí estás un poco en el horno porque tenés que por lo menos hacerlo consciente para poder expresar el problema que tenés a cuestas. Exactamente. Y además, Raimundo, me gusta nombrarte porque Raimundo es un nombre muy interesante. Por Ray Charles. Sí, y mundo, ¿no? Universo. Pero además, vos sabés que Raimundo, hay una versión más españolizada de Raimundo que es Ramón. Ah, mira. Y Ramón es un nombre muy, muy querido por mí, ¿no? Ramón es... Palito Ortega se llama Ramón. Sí, no lo decía exactamente. No, bueno, pero se llama Ramón. Así es. El otro día me amigué con Palito Ortega, me amigué de alguna manera simbólicamente, porque cuando yo era adolescente, Palito Ortega representaba todo lo que yo odiaba en la música, la cosa superficial, fácil, esa cosa de llegar al pueblo de una manera casi berreta, y el otro día lo vi en una nota que el tipo contaba el episodio de Sinatra, hablaba de su mamá, con un amor, con una sencillez, pero una profundidad, que dije, este tipo, además de que lo ayudó a Charly García, que es obviamente una figura que a mí me representa mucho cariño y toda la música, dije, me amigué, fue como que levanté
la copa y dije, brindo con Palito Ortega, somos amigos con Palito Ortega, las vueltas que tiene la vida. Las vueltas que tiene la vida, y me parece que tiene que ver también con que el paso del tiempo también nos ayuda mucho, ¿no? Es más, me gustaría invitarlo un día al programa para hablar con Palito Ortega. ¿Por qué no? Pero, y yo creo que te puedo decir que sí, ¿no? Y le contaría esto, le diría, mirá, yo te combatía, yo era tu enemigo y ahora me rindo ante otros aspectos de la vida porque me di cuenta que la vida tiene muchas vueltas, que te coloca en distintos lugares, que pasan los años, que uno madura, que uno cambia, que uno puede disfrutar o nutrirse de otra manera de las cosas. Así es, como el puchero. Exacto, como el puchero. Lo ves con más afecto, ¿no? Cuando lo rescatás a Palito Ortega ayudando a Charly García, Claro, ¿no? sí. Igual no me Lo ves gusta, sigue sin gustarme la música, la verdad que no me gusta, pero bueno, Uh-huh. ¿qué va Claro. a hacer? De algo había que vivir en esa época. Uh-huh. No iba a ser temas de, no sé, no iba a ser blues o jazz o rock, el tipo hacía eso. Sí, y creo que sigue haciendo música, ¿o no? Sí, Su algo música, hace, cada ¿no? tanto No. hace. Sí, cada tanto debe hacer algo. Uh-huh. Bueno, escúchame, como para ir cerrando esta linda nota, ¿qué podés entonces recomendar concretamente para los que nos están escuchando? ¿Qué se puede hacer en esta cuarentena como para estar un poco menos locos? Digan, lo digo así, ¿no? Ya sé que vos no hablas así. Para estar un poco mejor, más contentos, más contenidos, como más abrigados en el corazón. Me parece que no diría recomendación, ¿no? Pero me parece importante tener, por empezar, una mayor tolerancia frente a la incertidumbre. Ajá. El coronavirus representa la enfermedad, la posibilidad de la muerte, pero es también como una gran materialización de lo incierto. No sabemos lo que va a pasar, todavía estamos esperando la vacuna, y yo creo que los seres humanos tenemos que aprender a lidiar con la incertidumbre. Uh-huh. Y tenemos que tolerar eso, ¿no? Y yo creo además, otra recomendación, ¿no? Es apoyarnos en los vínculos. Yo creo que la capacidad de construir y construir y con amor, ¿no? Los vínculos, cuidándolos y cuidándonos, ayuda mucho porque te da como la posibilidad de equiparte mejor frente a esta cuestión. Ahora que nombrás el amor, ¿qué mirada tiene el psicoanálisis sobre el amor? Porque yo recuerdo haber leído por alguna vez una frase de Lacan que decía algo en relación al amor, que decía, se ama a quien no es, algo, ¿cómo era? No me acuerdo cómo era la frase. En realidad eso es de Freud. Ajá. Eso es de Freud, sí, y Lacan lo retoma. ¿Cómo es la frase? Se ama a quien no es, se ama a quien fue parte de sí mismo, se ama a quien uno quisiera ser, se ama de acuerdo a un modelo más nutricio o un modelo más narcisístico. Ajá. Pero el se ama a quien no es tiene que ver con que nada es completo. Nada es completo. No existe lo perfecto, no existe el 100%. Bien. Y amamos un poco lo que creemos que viene el otro a mostrarnos, ¿no? Y en ese sentido, te diría que el psicoanálisis dice muchas cosas sobre el amor y la dimensión positiva y la conflictiva de lo amoroso, ¿no? Es como aquello... Pero me parece que... Sí, perdón. Es como aquello que se dice por ahí, que te quiero no por lo que siento por vos, sino por lo que me haces sentir a mí, como la devolución. Algo así, exactamente, ¿no? Es como, tiene una dimensión de ilusión.
Claro. ilusión, ¿no? Lo amoroso se caracteriza por la ilusión, es como una inyección de libido. Estar enamorado, dicen algunos que es casi como estar loco, es como un episodio psicótico. Estar enamorado. Lo que pasa es que el amor te descentra, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, tiene algo loco, tiene algo irrefrenable, tiene algo masivo, porque esa especie de metáfora, ¿no? De, ay, me flechó, y en realidad no lo conocemos al otro que nos flechó. En principio no lo conocemos, pero hay algo que nos pasa, hay algo que nos sacude, que nos atrae, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido se parece a algo instantáneo, masivo, pero por supuesto esa es una dimensión primaria Sí. y que después va mutando, ¿no? Porque del enamoramiento pasamos al amor que tiene otros matices, ¿no? Uno le va poniendo otras cuestiones. Pero creo que los psicoanalistas dirían, muchos estarían de acuerdo conmigo, ¿no? Es que hay una dimensión de ilusión en el amor, ¿no? Que dicho sea de paso, está habiendo hay muchos problemas en este momento en materia amorosa también, ¿no? Porque Sí. las parejas confinadas, muchas están bien y hablando de casamiento y teniendo hijos, ¿sí? Y hay otras que están más complicadas, que tienen problemas de comunicación, la tasa de divorcio ha subido. Quiero decir, Los varones, cuando nos enamoramos de una mujer, sí. ¿hay un trasfondo de mamá dando vueltas, sobrevolando por el famoso tema del Edipo? Quiero decir, un tipo se enamora de una mujer. Esa mujer de la cual el hombre se enamora, ¿tiene algo de la madre del tipo? No sé si de la madre del tipo, a ver, podría haber algo de eso y por ahí Sí. estaríamos en una vertiente, si se quiere, más de orden neurótica, ¿no? Ajá. En la Bueno. línea que decías vos de la repetición. Pero neuróticos Quizás somos, por- neuróticos quizás somos por todos. los rasgos, quizás Sí. por los rasgos que crees ver en tu mujer, ¿no? Que se parecen Sí. a tu mamá, o lo que no querés ver, se opone mucho a tu mamá. Claro. ¿Sí? Pero fuera de eso, Sí. es cierto algo de lo que decís. Me parece que hay algo que se juega, ¿no? Del lado de lo materno y de lo paterno. Claro. En una pareja, pero no coincide con quiero decirte, puede haber un hombre muy tierno y hasta maternal, Sí. y puede haber una mujer muy polentosa, muy fuerte, y en el buen sentido hasta agresiva, ¿no? Ajá. Pero que sostiene, que arremete, que construye. Y entonces, por ahí tiene algo muy sostenedor, como podría ser en el viejo modelo, el padre. Sí. ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, noto que mujeres que tienen padres que han estado muy presentes, de mucha presencia, esas mujeres que dicen mi papá, porque mi viejo era un fenómeno, mi viejo arreglaba el auto, mi viejo arreglaba el techo de casa, mi papá era un capo, era esto, son mujeres que después de capaz de su primer matrimonio les cuesta enganchar pareja, es como que ningún tipo en realidad está a la altura del padre. No lo dicen, pero lo noto. Bueno, hay que hacer todo un procesamiento, por mucho que querramos a nuestros padres y nuestros objetos primarios de Sí. amor, ¿sí? También es cierto que algo de eso declina, ¿no? En la medida que uno va haciendo su recorrido emocional, amoroso. Acá me llega Sí. otra pregunta de Alberto, que pregunta Alberto estadísticamente si se analizan más las mujeres que los hombres, o al revés. Y yo tengo un consultorio heterogéneo y variado en cuanto a los géneros. Ajá. La verdad que atiendo a muchos hombres. O sea, tenés más población masculina, podríamos decir. Y también hay momentos, también hay épocas, ¿sí? Me parece que eso también está cambiando.
y me parece que está cambiando. Hay muchos hombres con un posicionamiento diferente frente a sí mismos y frente a los demás, ¿no? Creo que eso ha variado también. Yo, por ejemplo, ahora que estoy haciendo terapia, yo busqué un psicoanalista hombre. Yo quería un psicoanalista hombre que tuviera por lo menos 10 años más que yo. Porque te parece que la experiencia de vida hace la cuestión. Sí, me parece, sí. Sí, en alguna época tuve psicoanalista mujer, pero ahora estoy con un psicoanalista hombre. Pero sé que también es un tema cuando una persona quiere elegir un terapeuta y dice, pero con una mujer, dice un tipo, no sé si va a entender lo que me pasa, me va a dar vergüenza. Porque de pronto en la sesión se habla de todo. No tiene que haber ningún tipo de tapujo, ni de vergüenza, ni nada. O sea, se habla de todo. Hay personas que pueden hablar de todo, que pueden hacer lo que se llama asociación libre. Sí. ¿Sí? Hay otras que no, y que hay que trabajar mucho para que puedan lograr esto, ¿no? De asociar libremente. Sí. La idea ideal sería que puedan hablar de todo, pero es cierto que no todo el mundo se siente cómodo con una persona de otro género. Volviendo al tema del síntoma, perdón que te cambie de tema. Por ejemplo, a mí me pasa que conozco una persona, ponele, no sé, tengo que hacer un trabajo de albañilería, ponele. Y el tipo me dice, no, esto, quédese tranquilo que yo trabajo bien. Y el tipo a los 2 minutos me dice, no, quédese tranquilo que yo trabajo bien. Y yo cuando me dice por tercera vez, yo digo, este tipo es un chanta. O sea, escucho mucho lo que se reitera. Una suerte de detector de mentirosos. Puede ser, ¿no? Pero también me parece que puede tratarse de alguien muy inseguro. Muy inseguro. O puede estar necesitando mucho ese trabajo. Claro. Y entonces por ahí vos estás captando más inconscientemente algún otro tipo de cosa, pero que por alguna razón a vos te hace desconfiar, ¿no? Te hace desconfiar. Perfecto. Bueno, Viviana, hemos hablado un lindo rato sobre estos temas y me gustaría cerrar diciendo si podríamos poner en una frase qué es lo más importante de esta vida, ya que vos estás en el tema de la salud, en tu caso el tema de la salud psíquica y de los sentimientos y las emociones. ¿Cuál es la cualidad, el manojo de virtudes o la situación a la cual debería apuntar una persona para poder encontrar eso que llamamos felicidad? Una pregunta sencilla te hice al final, ¿eh? Me parece que es una pregunta sencilla pero compleja de responder. No, lo dije en broma. De todas formas, yo creo que es muy importante poder disfrutar de la vida. Bien. Y de las pequeñas cosas de la vida, yo creo que es muy importante, y son más importantes estas pequeñas cosas que las grandes expectativas. Y del mismo modo creo que es importante poder lidiar con los avatares que tiene la vida. Sí. Cuando digo disfrutar de la vida no me refiero solamente a pequeños placeres, pequeños y grandes placeres. También me parece que afrontar los avatares de la vida implica, hacerse cargo, sí. Conectar con esto, ¿no? Lo que los analistas entendemos como duelar, ¿no? Sí. Que está tan complicado ahora, ¿no? La muerte pasa discreta, se muere muchísima gente y es del todo doloroso, no poder duelar lo que está sucediendo, ¿no? Hay gente que está muy mal, que está sobretrabajando, lidiando con una cantidad de cosas muy tristes, y de pronto se le muere a alguien por coronavirus. Sí. Y no puede prácticamente despedirse, por ejemplo. Yo conozco gente que a mí me ha dicho, luego de recibir de pronto el resultado de un estudio de una enfermedad jodida, o que ha tenido el fallecimiento de una persona muy cercana, que me dijo, éramos felices, o
era feliz y no me había dado cuenta. Claro. A esto me refiero con poder disfrutar de la vida, de las pequeñas cosas, ¿no? Es como jugar. Es como que si uno se pone, a ver, la vida es algo maravilloso. Si uno se pone demasiado serio, no, es como, y tiene todo el tiempo presente que, bueno, nos vamos a morir y más ahora, ¿no? Nos podemos contagiar. Me parece que la vida se transforma en un infierno, ¿no? Ahora, si uno puede ir relativizando, ¿no? Y disfrutando en el camino y Sí. haciendo camino, me parece que es y es otra cosa. Me Exacto. parece que es otra cosa y en ese sentido el psicoanálisis es muy muy interesante como experiencia, ¿no? Como experiencia emocional. Bueno, muy bien, hemos hablado entonces con la licenciada Vivi Piccolo. ¿Te gusta que te digan Vivi? Yo sé que te llamas Viviana, pero con la Me licenciada llamo Vivi Piccolo. Clarisa Viviana y todo el mundo Clarisa me Viviana. conoce más por Vivi Piccolo. Bueno, Sí. Vivi, muchas gracias por haber formado parte acá de este puchero misterioso de hoy. Muy contento con tu presencia. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a vos.